Cada gesto de apoyo es una semilla de amor que permite que la palabra de Dios llegue cada día a más familias. Gracias por caminar junto a nosotros en esta hermosa misión de evangelizar. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Alberto Hurtado. Alberto nace en Viña del Mar, Chile, el 22 de enero de 1901. Luego de una económicamente difícil infancia y juventud, estudia leyes en la Universidad Católica de Chile y posteriormente ingresa a la Compañía de Jesús, donde es ordenado sacerdote a los 32 años. En 1941 es nombrado asesor de la Acción Católica. Luego crea el Hogar de Cristo y comienza su gran labor en favor de los desposeídos, dedicándose también activamente a los jóvenes. Muere el 18 de agosto de 1952. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, o un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos esta Eucaristía. Estamos en la semana 20ª del tiempo ordinario. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante Dios.
Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Enciende, Señor, nuestros corazones con el fuego de tu amor, a fin de que, amándote en todo y sobre todo, podamos obtener aquellos bienes que no podemos nosotros ni siquiera imaginar y has prometido tú a los que te aman. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así habla el Señor. Tu corazón se llenó de arrogancia y dijiste, yo soy un Dios, estoy sentado en un trono divino en el corazón de los mares. Tú, que eres un hombre y no un Dios, te has considerado igual a un Dios. Sí, eres más sabio que Daniel, ningún secreto te supera. Con tu sabiduría y tu inteligencia te has hecho una fortuna, acumulaste oro y plata en tus tesoros. Por tu gran habilidad para el comercio fuiste acrecentado, tu fortuna y tu corazón se llenó de arrogancia a causa de tantas riquezas. Por eso, así habla el Señor, porque te has considerado igual a un Dios, yo traigo contra ti gente extranjera, las más feroces de las naciones. Ellos desenvainarán la espada contra tu bella sabiduría y profanarán tu esplendor. Te precipitarán en la fosa y morirás de muerte violenta en el corazón de los mares. ¿Te atreverás a decir, yo soy un Dios, delante de tus verdugos? Serás un hombre, no un Dios, en manos de los que te traspasen. Tendrás la muerte de los incircuncisos en manos de extranjeros, porque yo he hablado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor hará justicia con su pueblo. El Señor hará justicia con su pueblo. Yo me propuse reducirlos a polvo y borrar su recuerdo de entre los hombres, pero temí que sus enemigos se jactaran, que cayeran en el error. El Señor hará justicia con su pueblo. Y dijeran, nuestra mano ha prevalecido, no es el Señor el que hizo todo esto, porque esa gente ha perdido el juicio y carece de inteligencia. El Señor hará justicia con su pueblo. ¿Cómo podría uno solo desbandar a 1002, poner en fuga a 10,000, si su roca no los hubiera vendido y el Señor no los hubiera entregado? El Señor hará justicia con su pueblo. Porque está cerca el día de su ruina, y ya se precipita el desenlace. Sí, el Señor hará justicia con su pueblo y tendrá compasión de sus servidores. El Señor hará justicia con su pueblo. Güero pájaro, güero que va, que de llenero ñamindu, toma gemina, perece va tomando en geno de apuesto, toma gemina, perece va tomando en geno de apuesto, aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos.
Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús les respondió, les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos con el Evangelio de San Mateo, ya en este capítulo 19, que nos está hablando sobre todo del esfuerzo, de la lucha que tenemos que hacer para poder entrar en el reino de los cielos. Es más fácil, dice, para un camello que pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Recordemos que nuestro objetivo principal es el reino de los cielos. Al reino de los cielos que upeaco y seina lleva peñan de yara o ya de como misión y como tarea. Ñandela ya de caina, haya poanago ave es que Dios reine en medio de la humanidad, que Dios reine los valores, los principios de Dios en medio de nosotros. Upea la de yara y añade inacoa. Y entonces por eso hace esta comparación. Qué difícil que es que un rico. Pero atención, coabeña de ñamaña pona, porque catula de virú se moría un formal ahí. Pero sin embargo, soy un gran soberbio, un gran egoísta. Y entonces, queridos amigos, ese está lleno de sí mismo. Ese es un rico según el Evangelio. ¿Pero por qué es un rico según el Evangelio? Porque ahí va a ver, no hay contenido a ver. El que es autosuficiente. Ese es el verdadero pecado del hombre. Entonces aquí, por eso Jesús nos está comparando. Es mucho más fácil, ¿verdad? Es mucho más fácil que un rico, o mejor dicho, un pobre en este sentido, que un rico entre en el reino de los cielos. Y aquí te compara, ¿verdad? Te compara directamente con ese camello, etcétera, de lo que significa en aquel tiempo mirar, entender, saber. Los navegantes, todo esto conocían muy bien lo que significa, ¿verdad? Qué difícil que es. Pero, queridos amigos, dice, para Dios nada es imposible. Lo importante es, primero, el darse cuenta. Segundo, en dar pasos también, así tal cuales, pasos importantes para poder crecer y para poder fortalecernos. Les aseguro, dice, cuando ellos preguntan y dicen, pero Señor, entonces, bendiga tu ay, ¿qué lleva en el reino de los cielos? ¿Qué nos tocará a nosotros? Nosotros que dejamos todo, ¿quién podrá salvarse? Y aquí el Señor le responde, en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en sus 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, aquí nosotros vamos a tener la fuerza para poder también juzgar, dice, juzgar, nada más y nada menos que las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje su casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Es decir, queridos amigos, que aquí en la medida en que ñandé, ñañeme, lleva ñañe, yeye pitazo, allá es acá, lleva ya gujabe ñande yara allá po. Ese es el famoso apostolado, ¿verdad? En esa medida también el Señor nos bendice. Por eso es que dice que van a recibir 100 veces más en cuanto a hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, campos, todo. ¿Por qué? Y porque justamente esto todo le pertenece al Señor.
Y en la medida en que esto le pertenece al Señor, también el Señor actúa de una manera muy generosa con quienes son generosos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, danos un corazón libre. Señor, danos un corazón libre. Por nuestra Iglesia, para que esté disponible siempre a responder a la voluntad de Dios, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que inviten a todos a experimentar la vida cristiana y sean constantes en este servicio, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por nuestras autoridades de nuestro país, para que pongan más confianza en Dios y estén capacitados para responder a la función encomendada, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud, pan que te entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud. Vino de la tierra, buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
en el momento de ofrecer el servicio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos para esta Eucaristía, a fin de que a cambio de ofrecerte lo que tú nos has dado, podamos recibir de ti tu misma vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros a una, con los ángeles cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío,
que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy lo comemos en esta mesa. Hoy nos unimos a comulgar. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Tú, que nos has hecho partícipes de la vida de Cristo en este sacramento, transfórmanos, Señor, a imagen de tu Hijo, para que participemos también de su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén.